Pues bien, hermano mío, cuando la tentación del enemigo te mueva a pecar otra vez, si quieres condenarte, puedes libremente cometer el pecado, mas no digas que deseas tu salvación. Mientras quieras pecar, date por condenado, e imagina que Dios decreta su sentencia diciendo: ¿Qué más puedo hacer por ti, ingrato, de lo que ya hice? Libro de Isaías, capítulo 5, versículo 4. Y ya que quieres condenarte, condénate pues, tuya es la culpa. ¿Dirás acaso que en dónde está ese modo de misericordia de Dios? Ah, desdichado, ¿no te parece misericordia el haberte Dios sufrido tanto tiempo con tantos pecados? Posternado ante Él y con el rostro en tierra, debieras estar dándole gracias y diciendo: Misericordia del Señor es que no hayamos sido consumidos. Libro de las Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22. Al cometer un solo pecado mortal, incurriste en delito mayor que si hubieras pisoteado al primer soberano del mundo. Y tantos y tales has cometido que si esas ofensas de Dios las hubieses hecho contra un hermano tuyo, no las hubiera éste sufrido. Mas Dios no solo te ha esperado, sino que te ha llamado muchas veces y te ha ofrecido el perdón. ¿Qué más debía hacer? Si Dios tuviese necesidad de ti, o si le hubiese honrado con grandes servicios, ¿podría haberse mostrado más clemente contigo? Así pues, si de nuevo volvieras a ofenderle, harías que su divina misericordia se trocara en indignación y castigo. Si aquella higuera hallada sin fruto por su dueño no los hubiera dado tampoco después del año de plazo concedido para cultivarla, ¿quién osaría esperar que se le diese más tiempo y no fuese cortada? Escucha pues lo que dice San Agustín. Oh árbol infructuoso, diferido fue el golpe de la segur, mas no te creas seguro, porque serás cortado. Fue aplazada la pena, pero no suprimida. Si abusas más de la divina misericordia, el castigo te alcanzará. Serás cortado. ¿Esperas por tanto a que el mismo Dios te envíe al infierno? Pues si te envía, ya lo sabes, jamás habrá remedio para ti. Suele el Señor callar, mas no por siempre. Cuando llega la hora de la justicia, rompe el silencio. Esto hiciste y callé. Injustamente creíste que sería tal como tú. Te argüiré y te pondré ante tu propio rostro. Como se dice en el Salmo 49, versículo 21, te pondrá ante los ojos los actos de la divina misericordia y hará que ellos mismos te juzguen y condenen. Por cuanto la sentencia no es proferida luego contra los malos, los hijos de los hombres cometen males sin temor alguno. Libro del Eclesiastés, capítulo 8, versículo 11. Si Dios castigase inmediatamente a quien lo ofendiese, no se viera sin duda tan ultrajado como se ve, mas porque el Señor no suele castigar enseguida, sino que espera benignamente, los pecadores cobran ánimos para ofenderle más. Preciso es que entendamos que Dios espera y es pacientísimo, mas no para siempre, y que es opinión de muchos santos padres, de San Basilio, San Jerónimo, San Ambrosio, San Cirilo de Alejandría, San Juan Crisóstomo, San Agustín y otros, que así como Dios tiene determinado para cada hombre el número de días que ha de vivir y los dones de salud y de talento que ha de otorgarle, como se dice en el libro de la Sabiduría, capítulo 11, versículo 21, así también tiene contado y fijo el número de pecados que le ha de perdonar. Y completo ese número no perdona más. Dice San Agustín. Lo mismo afirman Eusebio de Cesarea y los otros padres antes nombrados. Y no hablaron sin fundamento estos padres, sino basados en la Divina Escritura. Dice el Señor en el libro del Génesis, capítulo 15, versículo 16, que dilataba la ruina de los amorreos porque aún no estaba completo el número de sus culpas. En otro lugar dice: No tendré en lo sucesivo misericordia de Israel. Me han tentado ya por 10 veces. No verán la tierra. Libro de los Números, capítulo 14, versículos 22 y 23. Y en el libro de Job se lee:
Tienes selladas como en un saquito mis culpas. Libro de Job, capítulo 14, versículo 17. Los pecadores no llevan cuenta de sus delitos, pero Dios sabe llevarla para castigar cuando está ya granada la mies, es decir, cuando está completo el número de pecados, como se dice en el libro de Joel, capítulo 3, versículo 13. En otro pasaje leemos: Del pecado perdonado no quieras estar sin miedo, ni añadas pecado sobre pecado. Libro del Eclesiástico, capítulo 5, versículo 5. O sea, preciso es, pecador, que tiembles aún de los pecados que ya te perdonó, porque si añadires otro, podrá ser que éste con aquellos completen el número, y entonces no habrá misericordia para ti. Y más claramente en otra parte dice la Escritura: El Señor sufre con paciencia a las naciones para castigarlas en el colmo de los pecados, cuando viniere el día del juicio. Segundo libro de los Macabeos, capítulo 6, versículo 14. De suerte que Dios espera el día en que se colme la medida de los pecados y después castiga. De tales castigos hallamos en la Escritura muchos ejemplos, especialmente el de Saúl, que por haber reincidido en desobedecer al Señor, le abandonó Dios de tal modo que cuando Saúl, rogando a Samuel que por él intercediese, le decía: No volveré contigo, por cuanto has desechado la palabra del Señor, y el Señor te ha desechado a ti. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 26. Tenemos también el ejemplo del rey Baltasar, que hallándose en un festín profanando los vasos del templo, vio una mano que escribía en la pared: Mane, Tecel, Fares. Llegó el profeta Daniel y explicó así tales palabras: Has sido pesado en la balanza y has sido hallado falto. Libro de Daniel, capítulo 5, versículo 27. Dándole a entender que el peso de sus pecados había inclinado hacia el castigo la balanza de la divina justicia. Y en efecto, Baltasar fue muerto aquella misma noche, como se dice en el libro del profeta Daniel, capítulo 5, versículo 30. ¿Y a cuántos desdichados sucede lo propio? Viven largos años en pecado, mas apenas se completa el número, los arrebata la muerte y van a los infiernos, como se dice en el libro de Job, capítulo 21, versículo 13. Procuran investigar algunos el número de estrellas que existen, el número de ángeles del cielo y de los años de vida de los hombres. Mas ¿quién puede indagar el número de pecados que Dios querrá perdonarles? Tengamos pues saludable temor. ¿Quién sabe, hermano mío, si después del primer ilícito deleite, o del primer mal pensamiento consentido, o nuevo pecado en que incurrieres, Dios te perdonará más? Dirá tal vez el pecador que Dios es Dios de misericordia. ¿Quién lo niega? La misericordia del Señor es infinita, mas a pesar de ella, ¿cuántas almas se condenan cada día? Dios cura al que tiene buena voluntad, como se dice en el libro del profeta Isaías, capítulo 61, versículo 1. Perdona los pecados, mas no puede perdonar la voluntad de pecar. Replicará el pecador que aún es harto joven: eres joven, Dios no cuenta los años, cuenta las culpas. Y esta medida de pecados no es igual para todos. A uno perdona Dios 100 pecados, a otro 1000. Otro, al segundo pecado, se verá en el infierno. ¿Y a cuántos condenó en el primer pecado? Refiere San Gregorio que un niño de 5 años, por haber dicho una blasfemia, fue enviado al infierno. Y según la Virgen Santísima reveló a la bienaventurada Benedicta de Florencia, una niña de 12 años, por su primer pecado, fue condenada. Otro niño de 8 años de edad, también en el primer pecado, murió y se condenó. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículo 19, leemos que el Señor, la primera vez que halló a la higuera sin fruto, la maldijo y el árbol se secó. En otro lugar dijo el Señor: Por 3 maldades de Damasco, y por la 4ª no la convertiré. Profecía de Amós, capítulo 1, versículo 3. Es decir, no revocaré los castigos que le tengo decretados. Algún temerario querrá quizá pedir cuenta de por qué Dios perdona a tal pecador 3 culpas y no 4.
Aquí es preciso adorar a los inefables juicios de Dios y decir con el apóstol San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 11, versículo 33: Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y ciencia de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y con San Agustín: Él sabe a quién ha de perdonar y a quién no. A los que se concede misericordia, gratuitamente se les concede, y a los que se les niega, con justicia les es negada. Replicará el alma obstinada, que como tantas veces ha ofendido a Dios y Dios la ha perdonado, espera que aún le perdonará un nuevo pecado. Mas porque Dios no la ha castigado hasta ahora, ¿ha de proceder siempre así? Se llenará la medida y vendrá el castigo. Cuando Sansón continuaba enamorado de Dalila, esperaba librarse de los filisteos como ya le había acontecido, pero en aquella última ocasión fue preso y perdió la vida, como se narra en el libro de los Jueces, capítulo 16. Exclamaba el Señor: No digas, pequé, y qué adversidad me ha sobrevenido, porque el Altísimo, aunque sufrido, da lo que merecemos. Libro del Eclesiástico, capítulo 5, versículo 4. O lo que es lo mismo, que llegará un día en que todo lo pagaremos, y cuanto mayor hubiera sido la misericordia, tanto más grave será la pena. Dice San Juan Crisóstomo: Más de temer es el que Dios sufra obstinado, que el pronto e inmediato castigo. Porque, como escribe San Gregorio, todos aquellos a quienes Dios espera con más paciencia son después, si perseveran en su ingratitud, más rigurosamente castigados, y a menudo acontece que los que fueron mucho tiempo tolerados por Dios mueren de repente sin tiempo de convertirse. Especialmente cuanto mayores sean las luces que Dios te haya dado, tanto mayores serán tu ceguera y obstinación en el pecado si no hicieres a tiempo penitencia. Porque mejor les era no haber conocido el camino de la justicia que después del conocimiento volver las espaldas. Segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 2, versículo 21. Y San Pablo dice en su carta a los Hebreos, capítulo 6, versículo 4, que es moralmente imposible que un alma ilustrada con celestes luces, si reincide en pecar, se convierta de nuevo. Terribles son las palabras del Señor contra los que no quieren oír su llamamiento. Porque os llamé y dijisteis que no. Yo también me reiré en vuestra muerte y os escarneceré. Libro de los Proverbios, capítulo 1, versículos del 24 al 26. Nótese que las palabras yo también significan que así como el pecador se ha burlado de Dios confesándose, formando propósitos y no cumpliéndolos nunca, así el Señor se burlará de él en la hora de la muerte. El sabio dice además: Como perro que vuelve a su vómito, así el imprudente que repite su necedad. Libro de los Proverbios, capítulo 26, versículo 11. Dionisio el Cartujo desenvuelve este pensamiento y dice: Tan abominable y asqueroso como el perro que devora lo que arrojó de sí, se hace odioso a Dios el pecador que vuelve a cometer los pecados de que se arrepintió en el sacramento de la penitencia. Ve lo que te advierte, oh cristiano, nuestro Señor, porque desea salvarte. Hijo, pecaste, no vuelvas a pecar otra vez, mas ruega por las culpas antiguas que te sean perdonadas. Libro del Eclesiástico, capítulo 21, versículo 1. Y cuanto más hubieres ofendido a Dios, hermano mío, tanto más debes temer la reincidencia en ofenderle, porque tal vez otro nuevo pecado que cometieres hará caer la balanza de la divina justicia y serás condenado. No digo absolutamente, porque no lo sé, que no haya perdón para ti si cometes otro pecado, pero afirmo que eso puede muy bien acaecer. De suerte que cuando sintieres la tentación debes decirte: ¿Quién sabe si Dios me perdonará más y me condenaré?